La contemplación como contacto afectivo con la humanidad de Jesucristo. San Ignacio expone un nuevo método de oración más flexible, más dulce, más fácil, más accesible a cada persona, a las diferentes formas de expresión. No se trata de razonar mucho, sino de leer las escenas evangélicas y sentirlas gustadas afectivamente. Ignacio nos hace imaginar los lugares, la casita de María, la Anunciación, el pesebre de Belén, ver las personas, oír lo que dicen, mirar lo que hacen. La propuesta de Ignacio es que nos metamos y comprometamos afectivamente en cada escena de la vida de Cristo como si estuviéramos en ese lugar. Es ese contacto afectivo con la humanidad del Señor el que nos va transformando el corazón. Esa es la idea y esa es la enseñanza de San Ignacio de Loyola sobre este tema. El recuerdo afectivo del Espíritu. Cuando el Señor promete que el Espíritu nos recordará todo lo que nos ha dicho, no quiere decir solamente que nos va a recordar palabras abstractas, es decir, lo que ha dicho. La palabra del Señor es palabra viva, y cuando el Espíritu la recuerda, hace que todo nuestro ser vibre, todos nuestros recuerdos se aviven, sean cordiales, que se reavive nuestra mente, los rostros, el tono de voz, los detalles de cada escena. De esta manera, por afinidad y simpatía, la palabra vive en nosotros y va evangelizando nuestro corazón. Va como modelando y transformando el corazón nuestro como el corazón de Jesús. La contemplación afectiva, nosotros vemos que el Evangelio fue anunciado con pasión y el espíritu de la gracia de recibirlo también se hace con pasión. El apóstol Juan habla de imágenes, palabras y sentimientos que maravillan, hacen entrar en comunión y llenan de gozo. Así quiere Ignacio que contemplemos como aficionándonos al Señor de tal modo que nuestra afectividad se adhiera definitivamente al Señor, que lo ame, que lo siga, que lo sirva. Por eso el que hace los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola debe contemplar a Jesús para hacerse semejante a Él, a través de una compenetración afectiva nacida del amor. Esto es muy importante. Lo que en las meditaciones mueve como imperativo categórico, apelando a nuestra conciencia del deber moral, en las contemplaciones se vuelve belleza que atrae y enamora. La dinámica de la contemplación. La dinámica de la contemplación no es una dinámica deductiva, teleguiada, ni tampoco voluntarista, sino en sí misma confiada a la confianza del misterio, al contacto con la persona de Jesús, con la persona de María, confiada a la adoración del Padre que se dona en el Hijo. Si de la lectura del Evangelio uno concluye que tengo que cumplir esto, más pronto, más tarde, dejo la lectura porque es demasiada exigencia, demasiado moralismo. Cuando algo es demasiado bueno, que no se sabe bien cómo usar, esto sucede. Si la contemplación es algo bueno, pero hay que aprender a usarla. Es un cambio que va haciendo que la palabra entre en nuestro corazón llenándonos de alegría, de cercanía con el Señor, a cuyo lado se hace sencillo hacer lo que Él nos dice. Se hace sin esfuerzo, diríamos, como el cristianismo. El cristianismo es una virtud sin esfuerzo. La dinámica de la contemplación se hace a fuerza del contacto con la amable humildad de Jesús que se contempla, que se acaricia, que está cercana, que es amada, que es abrazada, hasta que se convierte
en el propio horizonte mental, horizonte que se identifica con el de Jesús. Según la palabra de Pablo, ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Pero esto no se habla de meditaciones, sino de contemplaciones, en la que la propuesta provocativa de seguir a Jesús en las humillaciones, que no es nada fácil, en el desprecio, en la pobreza, deja lugar a una tranquila identificación con nuestro Señor en pensamientos y acciones, para que nos enamoremos de Él y sea Él mismo el que nos libre, nos purifique, nos transforme. En la contemplación el alma se pone receptiva, se permite que sea el Señor mismo el que modele nuestro corazón según sus elecciones y caminos misteriosos, porque la obra siempre va a ser del Espíritu Santo, aunque nosotros debemos poner todo lo nuestro. Cuando nosotros no ponemos impedimentos de nuestra parte a su acción, cuando somos dóciles, cuando nos dejamos guiar, entonces esto se va produciendo en nosotros, este cambio que la gracia actúa, se va verificando en nosotros. La lección divina, presentada en los ejercicios, cuando la gente hace los retiros de San Ignacio de Loyola, es un método evangélico para la transformación del corazón, es un método, al igual que la Eucaristía, que nos va transformando y asimilando a la carne de Cristo. Fíjense qué bonita esta comparación. La contemplación obra el mismo efecto, o sea, que así como mi carne se transforma cuando yo lo como a Jesucristo en la Eucaristía, como su carne y bebo su sangre, así cuando hago la contemplación de la lección divina en los ejercicios espirituales, cuando hago contemplación, de la misma manera la vida de Jesús, los sentimientos de Jesús, la palabra de Jesús, se va haciendo carne a través de esa palabra en mi vida. De esto se trata el contemplar. La victoria sobre la dureza de corazón, sobre nuestra resistencia a la misericordia, se va dando connaturalmente con la contemplación de los misterios de la vida de Jesús y de los personajes que lo siguen, que lo rodean, de modo tal que el Espíritu Santo es el que va modelando el corazón del que contempla. ¿Ven? No es una obra nuestra, es obra del Espíritu Santo. Es paulatina, necesita tiempo, necesita dedicación, necesita perseverancia, necesita ese día a día constante en el encuentro contemplativo con el misterio de Cristo. San Ignacio nos insiste en una purificación directa de los efectos desordenados, precisamente porque la purificación se da por una transfiguración de los sentimientos profundos del hombre mediante la gracia divina que emana de la humanidad filial de Cristo. O sea que si yo me pongo cerquita de Jesús, de su humanidad, ya que Él se quiso hacer hombre para estar cerca nuestro, entonces toda mi naturaleza se va identificando con Jesús. Hay 3 pasos en la vida de meditación y contemplación. Una primera etapa es en la vida de oración contemplativa, que consiste en ese primer acercamiento al Evangelio que recibimos en nuestra infancia a través de la catequesis, de la predicación. No hay que desmerecer realmente toda esa primera etapa de semillas sembradas de manera contemplativa a través de las narraciones que nos han hecho los catequistas, los sacerdotes, esas primeras imágenes, esas primeras parábolas que hemos aprendido. Esa es como una primera siembra. Ahí ya hay una primera etapa de la vida contemplativa. Aunque para muchos nos parezca algo como demasiado simple y sencillo, pero es la primera etapa. La segunda es un trabajo más exegético, un poquito más de estudio, digamos, de la palabra de Dios, de la Biblia, porque todos nosotros, más o menos, de una manera o de otra, vamos penetrando en la vida de Cristo a lo largo de los años
según la catequesis, formación, grupos apostólicos que hemos estado, en fin. Si este trabajo, la fe corre el riesgo de quedar trabada por todos los mensajes del mundo actual. Es decir, este trabajo es fundamental, porque son demasiadas las informaciones, los noticieros, las catequesis de los medios de comunicación, las propagandas. Si nosotros no hacemos un trabajito un poco más profundo, toda nuestra fe, de la primera siembra, corre el riesgo de que vengan los pájaros del cielo y la coman. Tercero es la simplificación contemplativa. Qué bonito esto, porque Dios es simple, nosotros somos complicados. En el pasaje contemplado entra en nuestra carne, en nuestra vida cotidiana, en las relaciones pequeñas o grandes que debemos hacer, haciendo que la palabra habite en nosotros, como dice San Pablo, habitando en nosotros en el conocimiento de cada escena evangélica. Permitimos que el Señor vaya a habitar nuevamente en nuestra vida. Me encanta esto de que el Señor vaya a habitar en nuestra vida. Me suena esto de hospedarlo en el corazón, ¿no? Como en Betania, donde Él siempre deseaba hospedarse. Conocimiento interno. El fruto que Ignacio nos hace pedir en las contemplaciones es justamente este. El conocimiento interno del Señor para que más lo ame y más lo siga. Conocimiento interno. Nadie puede decir Jesucristo es mi Señor si no lo inspira el Espíritu Santo, dice la palabra. O sea, reconocerlo es un don del Espíritu que se pide, que se recibe efectivamente en la oración para que más lo ame y más lo siga. Ahora hagamos como un momento de contemplación. Permitamos que Dios se encarne en la vida de cada uno de nosotros. El centro de la contemplación ignaciana es la humanidad de Jesús. Recuerden siempre eso, su persona, llena de detalles, sensiblemente perceptibles. Yo lo puedo captar, como dice el canto, tan cerca que lo puedo tocar, que le hacen cercano, accesible al que lo está contemplando. Y al punto también que además de tocarme, me afecta. En ese sentido me toca para cambiarme. Es el Señor que por mí se ha hecho hombre, para que lo pueda amar en concreto, para que yo lo pueda seguir decididamente. El que puede ser contemplado ahora de una manera más sencilla, así nuevamente se encarna. La invitación es animarnos a dejar que Jesús se encarne otra vez en nosotros en el día de hoy. Y yo diría en cada contemplación, en el momento de nuestra vida en que estemos contemplando, para renovar su presencia en nosotras y hacerla plena. Permitir a Dios que se encarne, es decir, como si fuera otra vez que suceda el misterio de la encarnación en nosotros, como en María, a quien el ángel le habla, ella escucha y la palabra toma carne en ella. Permitir a Dios que se encarne en tus ojos, en tus labios, en tus manos, en los pasos de tus pies, pero sobre todo que se encarne, por supuesto, en el corazón, donde tenemos que alimentar los mismos sentimientos de Cristo. Permitir a Dios que se encarne en todo tu ser y que mire a través de vos. Esto mismo que te voy diciendo lo vas experimentando como una contemplación y que tiene la fuerza de la palabra de Dios para que se realice en este mismo momento que te lo estoy diciendo. Permitir que Él hable a través de tus labios, que acaricie a través de tus manos, que camine a través de tus pasos. Permítele a Dios sobre todo que se encarne en tu corazón y que su bondad y ternura infinita se derrame a través de ese corazón humano tuyo. Permite a Dios que sea el centro y el todo de tu alma, que se encarne y se irradie en tus gestos, en tus palabras, en tus miradas,
¿por qué no en tus silencios y en cada paso de tus pies y en toda expresión de tu persona? Permite a Dios que sea el centro y el todo de tu alma. Permite a Dios que en definitiva se encarne en todo tu ser, hasta ser todo tú, expresión y presencia de su Espíritu.